¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente resolver la vida? No se trata solo de pagar las cuentas a tiempo o alcanzar el tan anhelado éxito. Esa idea muchas veces parece una utopía inalcanzable, un sueño reservado para unos pocos valientes. Pero, ¿y si te dijera que resolver la vida no solo es posible, sino inevitable, para quienes deciden enfrentarse a sí mismos de frente? Carl Jung, el renombrado psicólogo suizo, dijo una vez: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento sobre nosotros mismos. Piénsalo, cada vez que algo o alguien te molesta profundamente, ¿no será que te está mostrando, en bandeja de plata, un espejo? Un reflejo de aquello que quizás no quieras ver en ti mismo. Así es. ¿Y si esa incomodidad fuera precisamente la clave para transformar tu historia? El viaje comienza con una pregunta sencilla, pero que quita el sueño a muchos. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Este es el punto de partida para explorar el concepto de Jung sobre la sombra. La sombra es ese lado oculto, rechazado, que preferimos enterrar bien profundo. ¿Y sabes qué es curioso? Es precisamente esa parte ignorada la que moldea muchas de nuestras decisiones. Y sí, también nuestros tropiezos. La historia del hombre que resolvió su vida no es una fábula lejana. Es un viaje que, si tienes el valor, puede ser el tuyo. No se trata de fórmulas mágicas ni de frases motivacionales prefabricadas, sino de aprender a abrazar la incomodidad, de aceptar aquello que más temes enfrentar, las partes de ti que no encajan en los filtros de Instagram. En este mundo, donde la perfección se vende como una obligación, aceptar tus imperfecciones es casi un acto de rebeldía. Y es precisamente ese acto el que da inicio a toda transformación. Ahora, imagina lo siguiente. Estás en un salón lleno de espejos. Cada uno de ellos refleja no solo tu imagen, sino también tus recuerdos, los errores que finges haber olvidado y los deseos que ni siquiera te gusta admitir que tienes. ¿Y entonces? ¿Rompes los espejos o enfrentas cada uno de ellos? La elección es tuya y define todo el camino que viene después. El hombre que resolvió su vida no era un superhéroe, ni un sabio iluminado, ni un santo. Era alguien común, como tú y como yo, pero que tuvo la osadía de hacerse la pregunta que muchos evitan: ¿quién soy realmente? En medio de esta travesía, Jung nos presenta un concepto fascinante: el inconsciente colectivo. Explica que todos llevamos dentro de nosotros arquetipos: el héroe, el mentor, la sombra y muchos más. Son figuras universales que moldean nuestros miedos, sueños e incluso la forma en que nos comportamos. Es como descubrir un mapa de un tesoro olvidado. Te das cuenta de que, a pesar de las luchas internas, nunca estás solo. Pero, espera un momento, no vamos a romantizar las cosas. Sumergirse en uno mismo no es como hacer un retiro espiritual junto al mar con vistas al atardecer. Hay dolor, hay caos. Enfrentar tu sombra es desafiante. Por eso muchos prefieren no hacer nada. Pero aquí entra la diferencia del hombre que resolvió su vida. Eligió mirar al abismo. ¿Y sabes qué descubrió ahí? Que el caos interno no es su enemigo. Es el terreno donde nacen las transformaciones más profundas. A lo largo de este video, exploraremos esta inspiradora travesía, profundizando en las enseñanzas de Jung y en historias que muestran que el esfuerzo por la autocomprensión es universal. No estamos aquí para darte respuestas fáciles. Nuestro objetivo es provocarte a reflexionar. ¿Cómo esta idea de resolver la vida puede aplicarse a la tuya? Así que te invito a pensar, si hoy fuera el día para empezar a resolver tu vida, ¿cuál sería el primer paso? ¿Aceptar una verdad que insistes en ignorar? ¿Enfrentar un miedo que acecha en las sombras? ¿O simplemente dejar de huir de quién eres? Sea lo que sea, lo más importante es empezar. El despertar del hombre que resolvió su vida no comienza con algo grandioso. Comienza con una verdad simple, pero transformadora. El cambio siempre viene desde adentro. Y eso es lo que exploraremos juntos, paso a paso, en esta travesía de autodescubrimiento. ¿Listo para empezar? La vida humana es en el fondo una gran búsqueda. Buscamos sentido, felicidad, reconocimiento, y en el corazón de todo esto buscamos conexión. Conexión con el otro, con el mundo, y muchas veces con una parte de nosotros mismos que parece perdida. Pero, ¿y si esa búsqueda nos aleja de quienes realmente somos? Carl Jung llamaba a este dilema el proceso de individuación. Es como un enfrentamiento interno entre quienes somos y quienes intentamos ser. Una batalla entre nuestro yo y las fuerzas del inconsciente. No es un camino fácil. De hecho, es uno de esos trayectos que exige fuerza, vulnerabilidad y, sobre todo, valentía.
Pero, ¿sabes qué es fascinante? Ese viaje, tan desafiante como transformador, nos lleva a integrar todo lo que compone nuestra esencia, las partes que mostramos al mundo y aquellas que preferimos esconder. El viaje del héroe interior no es solo otro cliché que encontramos en libros o películas épicas. Es en realidad una necesidad universal, algo que todos vivimos, incluso sin darnos cuenta. Joseph Campbell, famoso por estudiar mitología y gran admirador del trabajo de Jung, describió el monomito, una estructura narrativa universal que aparece en historias de todo el mundo. Y aquí viene un golpe de realidad. Tú estás viviendo ese argumento justo ahora. ¿Te has detenido a pensar en los desafíos que has enfrentado últimamente? Tal vez sea una tensión en el trabajo, un desacuerdo con alguien cercano, o quizá ese torbellino de emociones internas que intentas ignorar. Esos desafíos no son aleatorios, son los llamados a la aventura de tu propio viaje. La pregunta es, ¿tienes el valor de responder a esos llamados? Para Jung, el mayor obstáculo en este camino no es el mundo externo, sino nuestro propio ego. Es el ego el que intenta mantener todo bajo control, el que nos hace evitar la incomodidad y proteger la imagen que mostramos al mundo. El ego susurra, eres solo esto, no toques el resto. Pero somos mucho más que las apariencias. ¿Estás de acuerdo? La transformación verdadera ocurre cuando tenemos la audacia de desafiar a ese ego y nos permitimos enfrentar lo que está oculto en el inconsciente. ¿Sabes cómo es este proceso? Es como estar frente a una cueva oscura. La entrada intimida, casi como si advirtiera, no entres. Dentro de ella habita algo que temes, pero que también guarda un tesoro invaluable. Esa cueva es tu psique. El tesoro, autoconocimiento. Pero claro, para alcanzarlo es necesario entrar en la oscuridad y enfrentar los miedos que viven ahí. Si miramos hacia atrás, las historias están llenas de ejemplos de personas que se atrevieron a dar este salto. Frodo, de El Señor de los Anillos, tuvo que enfrentarse a la corrupción del anillo. Luke Skywalker tuvo que cargar con el peso de su legado en Star Wars. Estos héroes ficticios son metáforas perfectas del desafío que Jung plantea, enfrentar e integrar lo oscuro y desconocido que hay dentro de nosotros. Pero no te engañes pensando que este viaje es un camino recto. Para nada. Está lleno de curvas, tropiezos y esa constante tentación de rendirse. ¿Y sabes qué decía Jung sobre esos momentos? Que no son señales de debilidad. Al contrario, son indicios de progreso. El héroe solo se convierte en héroe porque, incluso cuando parece que todo está perdido, elige seguir adelante. El hombre que logró ordenar su vida comenzó con una pregunta simple, pero devastadora. ¿Quién soy realmente? Y esa respuesta no llegó gratis. Tuvo que abandonar certezas, cuestionar las verdades en las que creía y aceptar que no tenía todas las respuestas. Fue en ese espacio de duda donde encontró la oportunidad de crecer. Ahora te pregunto, ¿y si el malestar que sientes hoy fuera, en realidad, una invitación? ¿Y si tus miedos, en lugar de ser enemigos, fueran guías que señalan partes de ti que aún no has explorado? Esa es la esencia del viaje del héroe interior. Transformar adversidades en aprendizaje, dudas en autoconocimiento y dolor en crecimiento. A lo largo de este video nos adentraremos en este camino y descubriremos que el héroe no es alguien especial, elegido por fuerzas divinas. El héroe es cualquier persona, cualquiera de nosotros, que decide enfrentar lo que lleva dentro. Miedos, sombras, incertidumbres, todo. Así que te dejo una última provocación. ¿Estás listo para aceptar el llamado? ¿Alguna vez has sentido ese malestar casi visceral al cruzarte con alguien que, sin esfuerzo, parece ponerte los nervios de punta? Tal vez sea esa persona que habla demasiado fuerte, como si el mundo fuera un escenario solo para ella, o alguien que actúa de una manera que consideras insoportable. Pero, ¿y si te dijera que ese malestar no tiene tanto que ver con la otra persona, sino contigo mismo? Sí, lo sé. Desconcertante, ¿verdad? Carl Jung diría que eso es el reflejo de tu sombra. La sombra, según Jung, es ese rincón oscuro dentro de nosotros donde guardamos todo lo que no queremos enfrentar. Miedos, deseos inconfesables, impulsos que tratamos de reprimir. Es como un sótano mental, lleno de cajas polvorientas. Sabes que están ahí, pero prefieres no abrirlas. Después de todo, ¿quién quiere lidiar con algo que puede causar desorden? Sin embargo, ignorarlo no resuelve nada. De hecho, fue cuando el hombre que resolvió su vida decidió enfrentar este lado oscuro que dio un gran salto en su camino. No como quien va a una pelea, sino como quien hace las paces con una parte esencial de sí mismo.
Piensa en la sombra como un espejo distorsionado. Cuando alguien te irrita, muchas veces esa persona está reflejando algo que rechazas de ti mismo. Es como si la sombra te estuviera dando un empujón y diciendo, oye, mírame, ¿te molesta alguien impulsivo? Tal vez tú también tengas impulsos que intentas reprimir o criticas a quien no tiene filtro. Podría ser tu propio miedo a ser malinterpretado manifestándose. En el fondo, aquello que ves en los demás y criticas podría ser algo que también llevas dentro, pero prefieres ocultar. Déjame ilustrarlo con una historia. Imagina una madre que vive criticando a su hija por ser ambiciosa y decidida. Dice cosas como, no quieras tanto, eso es peligroso. O, la gente va a pensar que te crees mucho. Parece que está cuidándola, ¿verdad? Pero si miramos más a fondo, veremos otra cosa. Esa madre en el pasado era exactamente como su hija, audaz, valiente, pero fue rechazada por eso, juzgada, y para protegerse comenzó a reprimir esos rasgos. Ahora, proyecta ese conflicto interno en su hija. Es un baile invisible entre generaciones, donde las heridas de unos se transmiten como críticas a otros. La verdad es que enfrentar la sombra no es para débiles. Es incómodo admitir que lo que nos molesta de los demás puede ser una versión oculta de nosotros mismos. Jung llamaba a esto trabajo con la sombra. Pero contrario a lo que se piensa, el objetivo no es deshacerse de ella, es integrarla, hacer las paces con esa parte que exiliaste. No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Y cómo lograrlo? Comienza reflexionando. La próxima vez que alguien te irrite profundamente, detente y pregúntate, ¿por qué esto me molesta tanto? A veces, la respuesta te sorprenderá. Tal vez sea el miedo a equivocarte, un deseo no cumplido o incluso una ira reprimida durante tanto tiempo que ya ni recordabas que estaba ahí. Otra forma es buscar el autoconocimiento, terapia, meditación, escribir sobre tus sentimientos. Todo esto ayuda a abrir esas cajas en el sótano. Poco a poco empezarás a notar patrones y emociones que estaban ocultos, pero que te influían todo el tiempo. El punto es que enfrentar la sombra requiere esfuerzo, intención y sí, un poco de valentía para lidiar con el malestar. Pero, ¿sabes qué es increíble? Ese malestar no dura para siempre. Abre espacio para algo mucho más poderoso, la aceptación de quién eres realmente. El hombre que resolvió su vida descubrió que su sombra no era un monstruo en el armario, era una maestra. Se dio cuenta de que escuchar lo que ella tenía que decir era la clave para entender sus miedos, pasiones y motivaciones. No necesitaba destruirla, necesitaba transformarla en una aliada. Y con eso, lo que antes parecía una carga se convirtió en una guía para su crecimiento. Entonces, te pregunto, ¿qué has estado evitando en ti mismo? ¿Qué parte de tu historia o de tu personalidad intentas dejar de lado? Enfrentar la sombra puede parecer aterrador, pero también es liberador, porque al final, solo al enfrentar lo que realmente somos, podemos ser libres. ¿Y tú, estás listo para abrir esas cajas? La transformación rara vez llega de manera gentil. Por lo general, aparece como un vendaval, derrumbando lo que creías sólido, desorganizando tu vida de formas que parecen insoportables. Pero, según Carl Jung, es precisamente en ese terreno caótico donde algo nuevo y verdadero puede nacer. El caos, decía él, no es el opuesto del orden, es la cuna del cambio. Y el hombre que resolvió su vida descubrió que, al sumergirse por completo en los momentos de mayor desorden, no se estaba perdiendo, se estaba encontrando. Piensa en un volcán en erupción. Al principio solo hay destrucción, calor, explosiones, humo cubriéndolo todo. Aterrador, ¿verdad? Pero cuando la lava se enfría, crea un suelo fértil, permitiendo que lo nuevo florezca donde antes no había nada. Así es el caos en nuestra mente. Destruye certezas que ya no nos sirven, deshace ilusiones que manteníamos por conveniencia, pero, al hacerlo, abre espacio para lo auténtico. Jung creía que los momentos de confusión interna, por más insoportables que parezcan, son invitaciones para explorar las partes más profundas de nosotros mismos. Él llamaba a esto la confrontación con el inconsciente, ese viaje tenso y muchas veces doloroso hacia las regiones más oscuras de nuestra psique. Él mismo vivió algo similar. Durante una crisis personal, Jung comenzó a tener visiones y escuchar voces que, al principio, lo hicieron cuestionar su propia cordura. Sin embargo, en lugar de huir, se sumergió en ese caos, exploró cada detalle y registró sus experiencias. Fue ese proceso el que dio origen a algunas de sus ideas más brillantes. Para el hombre que resolvió su vida,
El caos apareció en forma de un colapso emocional. Se encontró a la deriva, cuestionándolo todo, sus elecciones, sus creencias, el sentido de su existencia. Pero, en lugar de apresurarse a tapar los huecos y restaurar el orden rápidamente, se permitió sentir. Se sumergió profundamente en la confusión, y fue ahí, entre lágrimas y reflexiones, donde empezó a ver las raíces de lo que necesitaba cambiar. Para encontrar claridad, entendió que primero debía aceptar la tormenta. Este proceso está en todas partes, en las historias que contamos y en los mitos que nos moldean. Mira a Gregor Samsa, de la Metamorfosis de Kafka. Despierta transformado en un insecto grotesco y su vida se convierte en un caos absoluto. Es una historia trágica, pero también un reflejo de lo que sucede cuando una ruptura expone verdades que estaban enterradas bajo el peso de la rutina. O piensa en el ave fénix, que renace de las cenizas, transformando la destrucción en renovación. No es solo un mito bonito, es una representación simbólica de lo que vivimos internamente. Pero vamos al punto, ¿cómo atravesar el caos sin perderse en él? Primero, es necesario aceptar que es inevitable. Resistir solo hace que el proceso sea más largo y doloroso. En lugar de eso, hay formas de navegar por este terreno turbulento. Escribe. No te preocupes por la perfección o la lógica. Simplemente plasma en el papel lo que sientes. Deja que las palabras fluyan sin filtro, como si estuvieras vaciando un cajón desordenado. Practica la autocompasión. Los momentos de caos no exigen perfección de ti. Nadie enfrenta una tormenta sin mojarse. Busca apoyo. Habla con amigos de confianza o con un terapeuta. A veces, escuchar otra perspectiva puede traer claridad y aliviar el peso que cargas. Conéctate con tu cuerpo. Respira. Camina. Siente el suelo bajo tus pies. Cuando todo parece derrumbarse, regresar al presente puede ser la ancla que necesitas. Lo que debemos recordar es que el caos no dura para siempre. El hombre que resolvió su vida lo descubrió de la forma más difícil, pero también la más transformadora. Se dio cuenta de que, por más interminable que pareciera la confusión, era solo una etapa, y que, al aceptar el desorden, permitió que su psique reorganizara todo de una manera más auténtica, más alineada con quien realmente era. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor. Esto no significa que debamos buscar sufrimiento. Simplemente implica que la incomodidad es una oportunidad, un llamado. Así como el oro se refina con fuego, nosotros también nos transformamos en las dificultades. La pregunta es, ¿qué está tratando de enseñarte el caos en tu vida? ¿Qué certezas antiguas necesitan quedar atrás? Puede que las respuestas estén más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas el valor para mirar más allá del desorden y ver las semillas de una nueva vida. Si pudieras verte completamente, sin filtros ni máscaras, luz y sombra, fortalezas y debilidades, ¿qué verías? Carl Jung creía que este es el punto de partida para la verdadera realización. Para él, no se trata de borrar nuestras fallas o rechazar lo que consideramos imperfecto, sino de integrar todas las partes de nosotros mismos. Es lo que él llamó individuación, el proceso de convertirnos en seres completos. La sociedad moderna, sin embargo, nos empuja constantemente en la dirección opuesta. Mostramos nuestras mejores versiones, los logros, los momentos felices, aquello que recibe aprobación. Las redes sociales amplifican esto. Son vitrinas de vidas que parecen impecables, pero que, en el fondo, ocultan tanto como muestran. ¿Y qué pasa con las partes que no encajan en este molde perfecto? Jung decía que negarlas no las hace desaparecer. Al contrario, solo aumenta su poder sobre nosotros. Es como cerrar los ojos ante una sombra. No desaparece, solo crece. El hombre que resolvió su vida entendió esto. Comprendió que ocultar sus miedos, sus errores y aquello que le avergonzaba solo lo mantenía atrapado. Fue al enfrentar esas partes y aceptarlas que comenzó a descubrir quién era realmente. Aquello que evitaba mirar contenía las lecciones más profundas y las claves para su transformación. Para imaginar este proceso, piensa en el símbolo del yin-yang. La zona blanca contiene un punto negro y la negra un punto blanco. No hay luz sin sombra, ni sombra sin luz. Es un recordatorio de que nuestra fortaleza proviene justamente de esta dualidad, de este equilibrio dinámico entre los opuestos. Integrar la luz y la sombra significa reconocer que somos ambos y aprender a vivir en armonía con ello. En la práctica, esta integración comienza con pequeños pasos, y todo empieza con la aceptación. No una aceptación resignada,
sino una aceptación valiente que se observa a sí misma con honestidad y compasión. Cuando cometas un error, en lugar de criticarte sin piedad, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Ese simple gesto de amabilidad contigo mismo es transformador. Otro paso es prestar atención a tus proyecciones. ¿Cuántas veces algo o alguien te ha molestado profundamente? Jung decía que esto frecuentemente revela algo que estás negando en ti mismo. La incomodidad es un espejo. Tal vez la actitud de alguien refleje algo que reprimes o no quieres reconocer. Al explorar esas proyecciones, puedes descubrir mucho sobre ti. La creatividad también es una aliada en este proceso. A veces, nuestras sombras nos hablan a través de caminos no tan evidentes, sueños, sensaciones extrañas, símbolos, arte, música, escritura. Todo esto puede ser un puente para acceder a esos mensajes ocultos y transformarlos en algo que puedas comprender. Y sobre todo, recuerda que el objetivo no es buscar la perfección, es aprender a convivir con los conflictos internos. Puedes sentir miedo y valentía al mismo tiempo, enojo y gratitud, inseguridad y fortaleza. Estos opuestos no anulan quién eres, te hacen humano. Esta integración entre luz y sombra no se trata solo de ti. Cuando aprendes a ser más amable con tus fallas, comienzas a ver a los demás con más compasión también. ¿Recuerdas ese juicio severo que hiciste sobre alguien? Y si, en lugar de eso, vieras a esa persona como alguien que también lleva consigo luces y sombras, imagina cómo eso cambiaría tus interacciones. Para Jung, este trabajo de integración va más allá del autoconocimiento. Él creía que, al convertirnos en seres más íntegros, creamos un impacto positivo en el mundo que nos rodea. La persona que resolvió su vida se dio cuenta de que su viaje interno no solo transformó su relación consigo misma, sino que también mejoró sus relaciones y decisiones. Comenzó a actuar con más conciencia, menos reactividad y mayor presencia. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si aceptaras todas las partes de lo que eres, sin tratar de esconder nada, sin fingir que las sombras no existen? Quizás eso parezca aterrador al principio, pero al mismo tiempo, liberador. Toda la energía que gastas tratando de parecer algo que no eres puede redirigirse hacia vivir con autenticidad. Jung decía, prefiero ser completo a ser bueno. Esto no significa renunciar a la bondad, sino entender que la bondad genuina solo puede surgir de la integración. Cuando aceptamos nuestras sombras, somos menos propensos a actuar por impulso o a descargar nuestras inseguridades en los demás. Comenzamos a vivir de una manera más equilibrada y consciente. Resolver la vida no se trata de eliminar imperfecciones, se trata de aprender de ellas. Es el baile entre luz y sombra lo que nos da la profundidad de ser humanos. Y en este camino, te darás cuenta de que lo importante no es el destino final, sino el recorrido. ¿Qué es lo que has estado evitando de ti mismo? ¿Qué podrían enseñarte esas partes si tuvieras el valor de mirarlas de frente? La respuesta está ahí, esperando el momento en que decidas abrazar todo lo que eres. ¿Qué significa dejar un legado? Muchos creen que es algo grandioso, un hito eterno, como un monumento o un nombre grabado en la historia. Pero, ¿y si el verdadero legado fuera invisible? No algo que podamos tocar o medir, sino una transformación interna tan poderosa que moldea no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Para el hombre que resolvió su vida, el legado no fue un gran logro, ni un hecho extraordinario. Fue su viaje de autoconocimiento y aceptación, que sirvió de inspiración para que otros siguieran el mismo camino. Carl Jung ofreció una visión fascinante sobre esto. Decía que la realización plena no viene de convertirnos en superiores, sino de volvernos completos. Ese proceso de integración, luz y sombra, virtudes y fallas, es lo que él llamó individuación. Y esto va más allá de nosotros mismos. Cuando encontramos equilibrio dentro de nosotros, este resuena como ondas en un lago, transformando no solo nuestra vida, sino también el mundo a nuestro alrededor. Piensa en un círculo. Imagina que cada persona ocupa un punto dentro de él. Cuando alguien atraviesa un cambio interno, esto altera las dinámicas a su alrededor, influyendo en sus relaciones, decisiones e incluso en las generaciones futuras. El verdadero legado, entonces, no es un acto grandioso. Es la suma de pequeños cambios que generan un impacto duradero. Es el tipo de transformación que no hace ruido, pero lo cambia todo. Para Jung, resolver la vida significa encontrar propósito. No un propósito impuesto desde fuera, como un título o un cargo,
sino algo que surge desde adentro, de lo que realmente importa para ti. Este hombre, al enfrentar su sombra, integrar sus conflictos internos y abrazar quién era en realidad, encontró algo más profundo que una simple meta. Encontró significado, y eso lo cambió todo. Sus elecciones, sus relaciones, incluso la manera en que enfrentaba los desafíos. Descubrió que el secreto no era arreglar todo el mundo, sino ajustar su relación con él. Aceptó sus imperfecciones, reconoció sus límites y finalmente entendió que las respuestas que buscaba estaban dentro de él desde el principio. Este entendimiento no lo volvió egoísta. Al contrario, le permitió dar lo mejor de sí a los demás. ¿Quieres un ejemplo práctico? Piensa en alguien que pasa años priorizando el trabajo, creyendo que el éxito profesional es el único camino para ser valorado. Entonces, un día, esa persona se detiene y mira hacia adentro y descubre que lo que realmente desea es más simple: pasar tiempo con las personas que ama, construir conexiones profundas. Ese cambio no solo transforma la vida de esa persona, sino que también fortalece los lazos con quienes la rodean. Resolver la vida no significa abandonar tus sueños o responsabilidades, es alinearlos con lo que realmente tiene sentido para ti. Jung también nos recuerda algo importante. Hay un misterio más grande en todo esto. Estaba fascinado por la espiritualidad, la mitología, la sincronicidad, esas coincidencias que parecen tener significado. Para él, integrar estas dimensiones a nuestra vida nos conecta con algo más allá de lo trivial, dándonos un sentido de pertenencia al mundo. Una metáfora que ilustra bien esto es la de una obra de arte inacabada. Nuestra vida nunca estará terminada o perfecta, pero lo que importa es el esfuerzo constante de moldearla, encontrar belleza y propósito en el proceso. Piensa en un momento reciente en el que sentiste que todo tenía sentido, aunque solo fuera por unos segundos. Esos pequeños momentos de alineación son fragmentos de lo que significa vivir con propósito, y eso es lo que hace que la historia del hombre que resolvió su vida sea tan universal. No se trata solo de él, se trata de todos nosotros. Cada uno lleva dentro de sí el potencial para transformar la confusión en claridad, el miedo en valentía, la sombra en sabiduría, pero para lograrlo debemos tomar una decisión, mirar hacia adentro, aceptar lo que encontramos y construir algo a partir de ello. Entonces, si hoy pudieras dejar un legado, ¿qué dirías sobre ti? No subestimes el impacto de las pequeñas acciones. Resolver la vida es un compromiso diario con el autoconocimiento y la autenticidad. Y ese compromiso es el mayor regalo que puedes ofrecer al mundo. La idea de resolver la vida a menudo suena como alcanzar un estado perfecto de paz y plenitud, pero la verdad es mucho más humana y por eso más poderosa. No se trata de eliminar problemas o debilidades, se trata de aceptar quienes somos, con nuestras luces y sombras, y vivir con coherencia a partir de ello. Como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. El hombre que resolvió su vida despertó a algo simple pero transformador. El verdadero cambio comienza dentro de nosotros. Comprendió que la sombra no era un enemigo, sino una guía. Que el caos no era destrucción, sino el inicio de algo nuevo. Que la individuación no es aislamiento, sino reconexión con el todo. Y no necesitas tener todas las respuestas ahora. De hecho, quizá nunca las tengas todas, y está bien. La vida no se trata de un destino final. Es un proceso continuo, un baile entre aceptar lo que somos y crecer a partir de ello. Si hay algo que puedes llevarte de esto, es lo siguiente. El trabajo más importante que podemos hacer es interno. Es ahí donde encontramos sentido, propósito y, sobre todo, paz. Y no importa en qué parte de este camino te encuentres, siempre hay espacio para dar el siguiente paso. Al final, el mayor legado que podemos dejar es ser nosotros mismos, completos. Antes de terminar, quiero compartir una pequeña historia personal contigo. Hubo un momento en mi vida en el que todo parecía desconectado. Era como si estuviera caminando en círculos, preguntándome repetidamente, ¿por qué nada tiene sentido? Fue en ese periodo turbulento cuando me crucé con las ideas de Jung. No fue una revelación instantánea, ni un momento mágico de iluminación. Fue un proceso lento, casi como si estuviera deshaciendo nudos internos que ni siquiera sabía que existían. Y poco a poco, comencé a entender que las respuestas que tanto buscaba afuera estaban, en realidad, dentro de mí, todo el tiempo. Este viaje no se trató de arreglar nada, sino de abrazar mi propia humanidad,
con todas sus fallas, complejidades y también su belleza. Y eso me llevó a algo mucho más profundo de lo que esperaba. Quiero aprovechar este momento para agradecerte por estar aquí, presente, acompañando esta reflexión tan íntima y, a veces, desafiante. No es fácil mirar hacia adentro, y el simple hecho de que estés dispuesto a prestar atención a estas ideas ya dice mucho sobre tu valentía y la apertura que llevas dentro. Si este video te tocó de alguna manera, no dudes en compartir tu experiencia en los comentarios. Nunca subestimes el poder de tu historia. Puede ser el punto de partida, la chispa que alguien más necesita para comenzar su propio viaje de autodescubrimiento. Y ahora quiero felicitarte. Sí, a ti, por haber llegado hasta aquí, por dar un paso más hacia el autoconocimiento. Pequeño o grande, es un paso importante. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con ese amigo o amiga que siempre cuestiona la vida, y suscribirte al canal para seguir explorando temas que pueden transformar la forma en que te ves a ti mismo y al mundo. Y antes de irte, ¿ves ahí en la pantalla 2 sugerencias de videos que pueden expandir aún más tu visión? ¿Cuál de ellos elegirás? No te preocupes, las decisiones nunca son casualidad. Haz clic y descubre a dónde puede llevarte esta elección. Nos vemos en el próximo. Y hasta entonces, recuerda, cada paso hacia adentro es un paso hacia quien realmente eres.